¿Cómo están? Les saluda el pastor Jorge Figueroa de la Iglesia Misión Buenas Nuevas. Una vez más vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a leer la Biblia, Romanos capítulo 3, versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente el Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces aquí está escrito en la palabra de Dios, en capítulo 3, versículo 31 de Romanos: luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Qué significa eso? Muchas personas piensan que por medio de la ley serán justificados. Pero según la palabra de Dios, ningún ser humano será justificado por medio de la ley. ¿Qué significa eso? Que nadie puede ser justificado por la ley significa que nadie puede cumplir la ley. Por lo tanto, nadie puede ser justificado por las obras de la ley. También en Gálatas capítulo 3, versículo 10 está escrito que porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Dice que todos los que dependen, ¿qué significa eso? Todos los que quieran cumplir la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla, dice. Al querer cumplir la ley, al querer depender de las obras de la ley para mi salvación, para obtener la vida eterna, entonces tengo que cumplir a cabalidad, totalmente los mandamientos. Entonces, el ser humano, desde el comienzo, desde Adán, ningún ser humano podrá cumplir los mandamientos. ¿Por qué? La ley es espiritual, dice la palabra. Pero nosotros somos carnales, vendidos al pecado. ¿Qué significa? No tenemos la condición para poder cumplir los mandamientos. Desde nacimiento hasta la muerte no podemos cumplir los mandamientos. Entonces, los mandamientos, si uno depende de los mandamientos, si uno depende de las obras de la ley, jamás podrá entrar en el reino de Dios. Por eso, la ley realmente nos da otra ley. En Levítico capítulo 4, versículo 27, está saliendo la ley de la expiación. Esta ley fue creada para las personas, o sea, para todas las personas que ya Dios supo que nadie puede cumplir la ley. Y en la ley está escrito: porque la paga del pecado es la muerte. Para el que no cumplió la ley, tiene una paga. ¿Cuál es la paga? La muerte. No hay un punto intermedio. No hay uno que dice, bueno, si tú no cumples la ley tienes que pedir perdón y tratar. En ninguna parte de la Biblia dice que si uno no cumple la ley tiene que arrepentirse y tratar y cumplir los mandamientos. No. La ley dice: porque la paga del pecado es la muerte. Una vez que uno incumple uno de los estatutos y mandamientos de la ley de Dios, ya tiene que pagar. ¿Y cómo se paga la ley? El no cumplimiento de la ley se paga con la muerte. Entonces, en Levítico capítulo 4, versículo 27 dice: si alguna persona del pueblo pecare por yerro contra los mandamientos de Dios en cosas que no se han de hacer y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá una ofrenda, una cabra sin defecto por su pecado que cometió, dice. Si una persona comete pecado contra los mandamientos, la ley dice tiene que pagar. Entonces Dios, ¿qué le dice? Tiene que traer una ofrenda, una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Entonces luego tiene que imponer su mano sobre la cabeza de la expiación. Para ser aceptado como expiación tiene que poner su mano sobre la cabeza de expiación. ¿Qué significa? La imposición de mano tiene un significado muy importante: traspasar el pecado de la persona a la ofrenda.
Entonces, ¿qué significa? El pecador, al imponer su mano sobre la cabeza de la expiación, pasa el pecado de la persona a la expiación. Y como la ley dice, porque la paga del pecado es muerte, esa persona luego tiene que degollar, se tiene que degollar la ofrenda de la expiación, en este caso es la cabra. Entonces, ¿por qué? Para pagar el pecado, para hacer expiación por la persona. Luego el sacerdote tiene que tomar de la sangre de la expiación y tiene que pintar los 4 cuernos del altar del holocausto, que está, o más conocido también como el altar del juicio, con su dedo. ¿Por qué tiene que pintar con sus dedos con la sangre del animal? Porque en Jeremías capítulo 17 está escrito, versículo 1. El pecado de Judá escrito está, con cincel de hierro, con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. En 2 lugares está escrito el pecado de Judá, dice, en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Por eso el pecado está escrito en los 4 cuernos del altar, pero cuando se cubre con la sangre ya no se cubre el pecado y ya Dios ve, acepta como expiación, o sea que el pecado ya fue pagado por la muerte de la expiación. Y luego también la persona que era pecadora, que ya puso su mano sobre la cabeza de la cabra, al mirar también que ya los 4 cuernos están pintados con la sangre, le viene la seguridad. Entonces yo soy libre de mi pecado porque fue derramada la sangre de la ofrenda por el pecado mío. Eso está escrito en la ley. Eso está escrito en los 5 libros de Moisés. ¿Qué significa? Es parte de la ley. Algunas personas dicen, nosotros cumplimos la ley, tratamos de cumplir los mandamientos, pero realmente no es así. Están tratando de cumplir los 10 mandamientos, pero no cumplen. En el caso de no cumplen la ley que dice a esa persona, ¿tú no cumpliste la ley? No. Entonces, para que se cumpla realmente la ley, tienes que pagar entonces. ¿Cómo se paga? Con la expiación del pecado. Así Dios mandó a los israelitas que hagan. Porque Dios ya sabía que nadie iba a poder cumplir la ley. Nadie cumplió. Por eso, para que sea libre de esa persona de la ley, sí o sí tiene que pagar. Y el precio de la paga del pecado es la muerte. Por eso Dios dentro de la ley puso la ley de la expiación del pecado. Por la imposición de manos sobre la cabra, así pasaba el pecado de la persona y luego era libre esa persona del pecado. Entonces, nosotros podemos ver una cosa. Acá dice en Romanos capítulo 3, versículo 31, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Qué significa esta palabra? Estamos aceptando que la ley realmente es justa, santa y buena. Entonces, para cumplir esta ley, que ya nosotros invalidamos porque no cumplimos por nuestra obra, no cumplimos la ley, hay otra manera de cumplir, pagando el precio del pecado, como nosotros estamos repitiendo, porque la paga del pecado es la muerte. Por ejemplo, yo tengo una deuda. Entonces, esa deuda, ¿cómo yo puedo cumplir? Tengo una deuda, no, al tener esta deuda, yo tengo que pagar esa deuda. Significa que yo estoy de acuerdo que tengo esta deuda y que tengo que cancelar esta deuda. No estoy invalidando, no estoy diciendo, no, yo no voy a pagar. Si yo digo, no voy a pagar esa deuda, significa que no estoy aceptando que tengo la deuda. Así también, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera. Estamos aceptando que la ley realmente... La ley nos dice que somos pecadores y que tenemos que pagar porque ya no cumplimos la ley. Ahora el punto es, ¿cómo yo puedo pagar el no cumplimiento de la ley? La ley me dice, no es pide perdón, arrepiéntete y trata de mejorar tu vida. Eso no es la paga del pecado. La paga del pecado es la muerte, dice. Entonces nosotros estamos imposibilitados de pagar esa paga del pecado.
pero aceptamos. Sí, Señor, yo soy pecador, yo no puedo cumplir la ley, tampoco puedo pagar. Entonces, en ese caso, ¿qué hace Dios? Dios, para pagar esa paga del pecado, tenía que enviar la ofrenda por la paga del pecado. Pero no es una cabra, no es una oveja, sino Dios envió al Cordero de Dios. ¿Quién era el Cordero de Dios? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué Dios envió? Él era la ofrenda de expiación por el pecado eterno, no temporal. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Así como en el Antiguo Testamento, por la imposición de mano, se pasaba el pecado de la persona a la cabra, así también en el Nuevo Testamento, sobre el Cordero de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, fue pasado nuestros pecados. ¿Por quién? Por un representante que se llamaba Juan el Bautista. Juan el Bautista, al bautizarle en el río Jordán, puso su mano sobre la cabeza de Jesucristo. ¿Y qué sucedió en ese momento? En ese momento se cumplió la escritura que dice en Isaías capítulo 53, versículo 6, que dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Para confirmar que la ley es verdadera, ¿qué hizo Dios? Cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. Por eso Juan el Bautista era muy importante. Él puso su mano sobre la cabeza de Jesucristo, como en el Antiguo Testamento. Ponían su mano sobre la cabeza de la expiación para traspasar el pecado. Juan el Bautista puso en el río Jordán su mano sobre la cabeza de Jesucristo. Igualito es. Y ahí pasó todo el pecado de todos los hombres del mundo en Jesucristo. Ahora Jesucristo era la ofrenda que tenía que morir en la cruz por nuestros pecados. Por eso Él tuvo que morir en la cruz. Él, cuando tuvo el pecado de todos los hombres del mundo, Él era el Cordero de Dios que quita, dice, el pecado del mundo. Entonces Él era el responsable de pagar por nuestros pecados. ¿Por qué? Sí o sí tiene que cumplirse la ley. ¿Qué es la ley? Pagar por la paga del pecado. Entonces Jesucristo, al morir en la cruz, antes de morir, Él había dicho una palabra: consumado es. ¿Por qué dijo esta palabra Jesucristo? Ya terminó mi misión. ¿Cuál era la misión de Jesús? Expiar los pecados con su propia muerte, el pagar por todo el pecado del mundo. Y no como la cabra que cada año tenía que sacrificarse para pagar los pecados, sino Él hizo un solo sacrificio por los pecados. Y ahora dice, está sentado a la diestra de Dios, dice. ¿Por qué Jesucristo hizo un solo sacrificio para pagar por los pecados? Porque con eso ya basta. No hace falta que Jesús muera continuamente por nuestro pecado o cada año. La palabra de Dios dice que un solo sacrificio Él hizo por los pecados. Luego, dice la palabra en Hebreos capítulo 9, versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró Él una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, dice. Él llevó su propia sangre. ¿Para qué? Para pagar la paga del pecado de nosotros. Eso significa que está confirmando que la ley es verdadera y por eso nos pide que paguemos. Entonces, al presentar delante de Dios su propia sangre, ¿qué obtuvo a cambio? Eterna redención. ¿Qué significa eterna redención? Eterno perdón del pecado. No un perdón temporal como anteriormente los animales cuando se sacrificaban eran temporalmente. El sacrificio de Cristo fue eternamente pagó por nuestros pecados.
Entonces, al pagar por nuestros pecados, ya nosotros llegamos a una conclusión. Dice acá, concluimos pues, versículo 28 de Romanos capítulo 3, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Por qué dice esta palabra? Sin las obras, sin cumplir las obras, sin cumplir la ley, el hombre puede ser justificado. ¿Por qué? Ya se cumplió la ley por medio de Jesucristo. Jesucristo dijo, yo no he venido a abrogar a la ley o a los profetas, yo he venido a cumplir. Y ciertamente Él cumplió. ¿Cómo? Él no tuvo pecado, Él no transgredió ninguna ley. Y después Él pagó la paga del pecado por toda la humanidad. Eso es igual que cumplir la ley. ¿Por qué? Está pagando lo que no se pudo cumplir por nosotros. Por eso cuando Jesucristo pagó por todos nuestros pecados, ¿qué necesitamos nosotros para ser libres del pecado? ¿Qué necesitamos nosotros para ser justos, santos y perfectos delante de Dios? La fe. Por eso acá dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe. Hoy en día muchas personas quieren ser justificados por medio de la ley. Piensan que cumpliendo la ley van a ser justos. Pero la Biblia le dice a esa persona, ¿qué dice? No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice. ¿Qué significa? Nadie puede ser justificado por la ley. Pero después dice en Romanos capítulo 3, versículo 21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, dice. Aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe. ¿Qué es lo que qué fe tenemos que tener? Que Jesucristo ya cumplió en lugar de nosotros la ley. Pagó la paga de todos nuestros pecados. Con su propia muerte, Él nos dio la justificación, la santificación, la perfección, gratuitamente. Por eso en Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación es gratis. La salvación es por fe, sin las obras de la ley. La salvación realmente es por la gracia. Por eso dice, es un don de Dios, no por obras, dice, no por obras para que nadie se gloríe. Por eso Dios, dice acá, versículo 29, dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? Los judíos están tratando de cumplir los mandamientos. ¿Es solamente de Él? No, también de los gentiles, ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, está hablando de los judíos, y a los de la incircuncisión. ¿Cómo pueden ser justificados los de la circuncisión y los de la incircuncisión, los gentiles y los judíos? Por la fe que Jesucristo ya pagó todos nuestros pecados en la cruz. Él nos hizo justos, nos justificó. No es que nosotros estamos desechando la ley, sino estamos confirmando que la ley es buena, por eso se pagó el pecado. Si no hubiéramos confirmado la ley, aunque yo no pague, ya no tengo ninguna deuda. Entonces eso es rechazar la ley. Pero nosotros estamos confirmando. Por eso dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Por la fe que Jesucristo pagó todos mis pecados, yo estoy confirmando la ley es buena, porque la ley me pide que yo pague por mi pecado con la muerte. Y ya mi pecado se pagó con la muerte de Jesucristo en la cruz. Derramando Jesucristo en la cruz su sangre, así me justificó, porque Él pagó lo que era impagable para mí. Por eso en Romanos capítulo 5 dice,
Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy justificado por la fe, por medio, no de que yo cumplí la ley, no de que yo hice algo, sino por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que la justificación que muchas personas piensan que pueden lograr por la fe, por la ley, nunca pueden lograr. Nadie puede ser justo por la ley. Si una persona está buscando la justificación por la ley, jamás va a ser justo. Pero la justificación por la fe es gratuita, es un don, es un regalo de Dios. Para justificarnos a nosotros, Jesucristo, Él pagó toda la paga de nuestro pecado. Él llevó su propia sangre en el lugar santísimo y obtuvo eterno perdón, no un perdón temporal, sino un perdón eterno. Por eso Dios aceptó esa sangre como la expiación del pecado de todos los hombres del mundo. Eso está escrito en la ley. En Deuteronomio también habla de la gracia, de la expiación. Eso es parte del libro de la ley que está escrito desde Génesis hasta Deuteronomio. Como dicen algunos, es parte del Torá. Pero muchos dejan de lado la ley de la expiación. Solamente quieren cumplir los mandamientos y piensan que cumpliendo los mandamientos o haciendo los ritos, haciendo, por ejemplo, algunos ritos de los judíos, así ellos pueden entrar en el reino de Dios. Algunos inclusive dicen, tenemos que volver a las raíces hebreas. Pero si ustedes se dan cuenta, los judíos rechazaron la salvación que es por la gracia de Jesucristo. Ellos dijeron, nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros no aceptamos lo que Jesucristo dice, porque Jesucristo le dijo, ustedes no pueden cumplir la ley, por eso para que ustedes sean salvos, tienen que arrepentirse, tienen que decir, nosotros no podemos cumplir la ley, por eso necesitamos a Cristo para que a través de Cristo seamos salvos, pero ellos rechazaron a Cristo, porque ellos dicen, aceptamos la Torá, aceptamos los escritos de Moisés, aceptamos la ley, pero es mentira. Ellos no aceptan la ley. Ellos aceptan una parte de la ley porque el entendimiento de ellos se embotó, dice la palabra de Dios. Hay un velo, dice. Hasta ahora ellos quieren ser justificados por medio de la ley. El apóstol Pablo antes también quería ser justificado por la ley. Pero él un día descubrió por la gracia de Dios que nadie puede ser justificado por medio de la ley. Por eso él, en Filipenses está escrito, que no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la justicia de Dios que es por la fe en Jesucristo, dice. El apóstol Pablo, su justicia no era por la ley, sino por la fe, dice. Totalmente diferente. Entonces, por eso los judíos, los israelitas, no pueden obtener la salvación porque ellos están buscando. Vamos a leer Romanos capítulo 9, voy a leer. Versículo 30 dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras una justicia han alcanzado la justicia, es la justicia que es por fe. Mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por las obras de la ley, pues tropezaron con la piedra de tropiezo, dice. Los gentiles que no iban tras una ley de justicia, ellos alcanzaron la justicia. ¿Cómo? Por la fe, dice. Los gentiles se enteraron que Jesucristo pagó todos sus pecados, no solamente de los judíos, no solamente de los israelitas, sino de todo el mundo. Ellos aceptaron eso. Y por eso alcanzaron. Entonces somos justos, somos santos, somos perfectos. ¿Por qué? No porque nosotros cumplimos la ley, sino porque aceptamos que Jesucristo pagó por todos nuestros pecados por fe. Por eso ellos pudieron ser salvos gratuitamente, por la gracia. Así está escrito en la palabra de Dios. Pero los israelitas, más Israel que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué ellos no alcanzaron la justicia? ¿Por qué no alcanzaron la salvación? Porque estaban equivocados.
porque iban tras ellas no por fe, sino por las obras de la ley, y tropezaron con la piedra de tropiezo, dice la palabra. Ellos querían ser justificados por medio de la ley. Ellos eran muy celosos. Ellos trataban, cumplían todos los mandamientos a cabalidad, algunos hasta exagerando. Ellos guardaban el día de reposo, las lunas nuevas, las primicias. Ellos todo hacían bien, la fiesta de los tabernáculos. Ellos eran personas que trataban de hacer todos los ritos que están en el Antiguo Testamento, pero no alcanzaron la salvación, porque ellos iban por la ley, dice la palabra, no por la fe. Todas las personas del mundo, a no poder cumplir la ley, una parte de la ley, ya están bajo maldición. Por eso los judíos también, ellos no cumplieron a cabalidad la ley. Nadie puede cumplir la ley. Entonces la única forma de que ellos sean justificados era por la fe, pero ellos rechazaron la fe. Ellos invalidaron así la ley de Dios. Ellos no confirmaron la ley. Ellos, ¿qué hicieron? Quisieron cumplir la ley, pero ellos realmente no tenían el entendimiento, no tenían la ciencia para que puedan entender que a través de Jesucristo exclusivamente una persona podía ser justificada por la fe. Porque Jesucristo fue el que derramó su sangre en la cruz para justificarnos a nosotros. No que nosotros tenemos que ser justificados por la ley. Esa era la diferencia. Hoy en día, lastimosamente, las personas mezclan la ley y la fe. Hoy en día, lastimosamente, dice, si tú eres cristiano, tienes que cumplir la ley, o si no, te vas a ir al infierno. Ni los que dicen así están cumpliendo. Como dice en una parte en Hechos capítulo 15, el apóstol Pedro, que le dijo a las personas que decían que tienen que cumplir la ley para ser salvos. Voy a leerles cómo está escrito. Capítulo 15, versículo 10 dice. Voy a leer. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Dice. Ustedes están diciendo a los discípulos, cumplan la ley, pero ni ustedes cumplen la ley, ni nuestros padres, ni nadie. Por eso nadie puede ser justificado por la ley. Nadie puede ser justo por la ley. Por eso acá está escrito. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y le dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Aunque los gentiles no sabían nada de los ritos, aunque los gentiles no sabían nada de la historia de los israelitas, ni ellos ni cumplían el día de reposo, ni ellos también no hacían la fiesta de los tabernáculos, ni ellos trataban de profundizar las raíces judías, las raíces israelitas, pero ellos recibieron la salvación porque ellos creyeron en Jesucristo que pagó todos sus pecados. Pero acá los falsos hermanos judíos querían introducir una enseñanza. Si ustedes son salvos, tienen que cumplir los mandamientos. Pedro le dijo a ellos, ni ustedes, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni vosotros pudieron cumplir? Ustedes no cumplieron la ley. ¿Quién cumplió la ley? ¿Quién cumple la ley? ¿Quién es el que cumplió la ley? ¿Moisés acaso cumplió la ley? Nadie. Pero la gente sigue insistiendo, hay que cumplir los mandamientos. Así llevan a la maldición a las personas. Porque no conocen la palabra de Dios. Solamente su entendimiento se embotó. Hay un velo que cuando se convierta al Señor, el velo se quitará. Yo tanto deseo que ese velo que ustedes tienen, que le dice que tienen que cumplir la ley para ser salvos, puedan quitarse. La salvación es por la gracia,
por la fe. La santificación es por medio de la fe en Jesucristo. La justificación es por la fe también, no por las obras de la ley. Cristo ya nos justificó, nos santificó y nos hizo perfectos. Dios ya nos dice, Hebreos capítulo 10, versículo 17 dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Acepten. Dios ya nunca más se acordará de nuestros pecados ni transgresiones. ¿Por qué? Ya el pecado está totalmente pagado, cancelado. Ya se cumplió los mandamientos. Jesucristo ya cumplió, ya pagó la paga de nuestros pecados. Y nosotros, para ser libres del pecado, tenemos que aceptar por fe nomás. El que no acepta, lastimosamente, tiene que estar bajo la ley y va a ir a la maldición, porque no va a poder cumplir la ley. Por eso ustedes tienen que profundizar este punto. Esto es algo muy importante. Por eso espero que ustedes sigan siempre escuchando la palabra para poder comprender mejor la palabra de Dios. Muchas gracias. Nos encontraremos en otro momento.